Bueno, muchachos, entonces para darle continuidad al tema de infección urinaria, pues vamos a revisar estas que son las guías que se hicieron para la Sociedad Colombiana de Urología, en las cuales participó el Servicio de Urología de la Universidad pues, Libre, la Clínica Rafael Uribe Deza. Son las guías que ustedes pueden encontrar en la página de la Sociedad Colombiana de Urología y rigen la actividad en el tema sobre infección urinaria en el país para los urólogos, ¿vale? Recordarles, pues no existían guías de infecciones de vías urinarias en Colombia y tampoco existían guías, a pesar de ser una patología de tanta prevalencia, realizadas por la Sociedad Colombiana de Urología. Decirles que la infección urinaria es un problema de salud pública en el momento, tiene con el incremento y el desarrollo de resistencia antibiótica hemos tenido bastantes problemas. Ustedes se fijan ahí, tenemos hasta 4 noticias diferentes de medios de comunicación de la ciudad de Cali asociados a complicaciones por gérmenes multiresistentes. Entonces, lo primero que hay que entrar a hacer es definir qué es infección urinaria. Ustedes deberán recordar que la infección urinaria, por definición, es la respuesta inflamatoria del urotelio a una noxa, ya sea bacteriana, micótica o viral. Si yo no tengo esa respuesta inflamatoria de ese urotelio, no estoy frente a una infección urinaria. Porque si yo puedo tener bacterias dentro de la orina, pero si no hay inflamación, no estoy ante infección, sino estaría frente a una colonización, una bacteriuria. ¿Sí? Recordarles que dependiendo del método de recolección, los puntos de corte varían. Acuérdense que si es micción espontánea, hablamos más de 100.000 unidades formadoras de colonia en el cultivo. Si es con técnica séptica, quiere decir tomado con una sonda, el punto de corte serán 50.000 unidades formadoras de colonia. Y si la técnica es con asepsia completa, por ejemplo, una punción suprapúbica, una toma de orina en cirugía abierta, cualquier conteo microbiano sería significativo y hablaría de una posible infección de vías urinarias. Recordarles la definición de bacteriuria asintomática, que es tener 2 cultivos tomados con una diferencia mayor de 24 horas, el aislamiento del mismo germen o con un patrón de sensibilidad similar en pacientes que no tienen dispositivos o sonda y que no tienen síntomas. Es por eso que es importante que la bacteriuria asintomática no es que a mí me tomaron un cultivo y me salieron bacterias y no tengo síntomas, no. Es cuando tengo la sospecha que la tengo porque voy a tener que hacer una intervención, llámese quirúrgica o tiene una condición de inmunosupresión o alguna indicación para tratar esa bacteriuria, yo la busco activamente y lo que tengo que hacer es confirmarla con el segundo urocultivo, ¿vale? ¿Cuáles son las rutas de infección? Pues ya sabemos, la vía más frecuente es la vía ascendente, el 97% de los casos es por vía ascendente, esa bacteria entra a través de la uretra, migra y asciende hasta colonizar el urotelio de la parte vesical o hasta ascender al tracto genitourinario superior, al riñón, con las diferentes modalidades de presentación, infección urinaria alta, pielonefritis, complicadas o no complicadas, nefronias, abscesos, colecciones, pielonefritis enfisematosa, dentro de las diferentes presentaciones. Y vamos a tener la vía hematógena, que es una vía poco frecuente, usualmente está asociada en pacientes que están hospitalizados en unidad de cuidados intensivos, en los cuales se documentan bacteremias y el foco de anidación de anidamiento es en el tracto genitourinario. La característica es que usualmente son gérmenes gram positivos o gérmenes atípicos, cándida. Debe sospecharse siempre en ese grupo de pacientes que tienen factores de riesgo para bacteremia. Y la vía linfática es más infrecuente aún, usualmente se da por la translocación por contigüidad. El ejemplo claro son los abscesos retroperitoneales, ya sea por enfermedades diverticulares complicadas que se abscedan y generan migración a los órganos aledaños. ¿Cómo se clasifica la infección de vías urinarias? Hasta hace 4 o 5 años se había abandonado la clasificación de complicada y no complicada, pero se retomó nuevamente por la facilidad técnica. Antes se había hablado de quitar complicado o no complicado y hablar de grados de severidad. Entre mayor grado, pues mayor severidad, y indicaba un plan de manejo específico para cada ese grado, pero eso se cambió y nuevamente nos quedamos con la clasificación de complicada y no complicada. ¿Qué cosas cambiaron? Pues que tenemos pielonefritis no complicada. Ustedes se acuerdan, antes toda pielonefritis por definición era complicada, ahorita decimos no, existen pielonefritis no complicadas.
¿Y qué otras cosas cambió? Pues que se hace énfasis en las infecciones urinarias asociadas a sondas o dispositivos, porque antes todo el mundo confundía y ese capítulo siempre era el último del capítulo de infección urinaria y la gente se lo saltaba y existe mucha confusión en los pacientes que tienen sondas o portan sonda. Entonces, ¿cuáles son los tips básicos de interpretación cuando ustedes se enfrentan a un paciente con una sospecha de infección urinaria? Lo primero es el parcial de orina. Nosotros dijimos que para hablar de infección yo tengo que tener una respuesta inflamatoria de ese urotelio. Y una forma de evaluar la respuesta inflamatoria es la presencia de leucocitos en la orina, que es lo que definimos tradicionalmente con el término de piuria. Cuando yo tengo más de 10 leucocitos por campo de alto poder, pues estoy hablando de una respuesta inflamatoria. Se movilizaron esos leucocitos y si son más de 10, eso es un valor significativo. Quiere decir, un parcial de orina que no tenga piuria es muy poco probable que tenga una infección urinaria activa. Pero el tener piuria no habla de si tiene una infección porque muchas cosas pueden dar piuria. Todo lo que inflame el urotelio da piuria. Entonces, si le pusieron una sonda, puede dar piuria. Si el paciente fue operado recientemente, pues va a tener piuria. Si el paciente tuvo traumatismo, pues puede tener piuria. Lo importante acá es que ustedes sepan que sirve el no tener piuria, muy probablemente les está descartando un episodio de infección de vías urinarias. Y miren nada más el valor predictivo negativo de la prueba. Yo no la tengo, es muy poco probable que esté frente a un cuadro de infección urinaria, por eso es tan importante. Recordarles que en el uranálisis también debemos evaluar la presencia o no de nitritos, pero existe un porcentaje de bacterias que se pierden, que no son desdobladoras, y evaluar el recuento bacteriano. Acuérdense que hablamos de 2 o más cruces en el uranálisis para considerarlo significativo y debe ser descartado cuando tengamos más de 2 cruces de moco, lo que nos sugiere una contaminación. Es importante que ustedes se detengan cuando vean esos uranálisis ante la sospecha de contaminación. Es más fácil decirle a la enfermería que repita el parcial de orina con una técnica aséptica, llámese con una sonda vesical, a tomar una mala decisión o catalogar a alguien con infección urinaria cuando no la tienen, porque pues estarían dando un sobretratamiento que sería innecesario. Y el otro tema es, ¿qué hago con los urocultivos? Pues ya dijimos, el diagnóstico se hace con el cultivo, pero el cultivo me sale entre 3 a 7 días después de que yo lo tomé, razón por la cual el diagnóstico de esta enfermedad termina siendo un diagnóstico de presunción, basado en el parcial de orina, en los síntomas y los hallazgos al examen físico del paciente. Cuando ya tengo el cultivo, lo primero que tengo que preguntarme es si la viabilidad de ese germen, ¿no? Porque yo tengo un estafilococo aureus, pero el paciente no estaba en uso y no tiene un factor de riesgo de bacteremia, pues sencillamente es una contaminación y deberán repetirlo. Deberán evaluar el método de recolección. ¿Por qué? Porque es que los puntos de corte son diferentes si se lo tomaron con sondas, si se lo tomaron de micción espontánea o con punción, ya lo dijimos. Porque a veces no preguntan eso y terminan hablando de infecciones urinarias con puntos de corte que no aplican para el método de recolección de esa muestra. Eso es importantísimo. Lo otro es evaluar la concentración inhibitoria mínima, la concentración, el perfil de sensibilidad y la concentración inhibitoria. Acuérdense que el MIC es la concentración con la cual logramos una inhibición del crecimiento bacteriano superior al 50%. Y los MIC o los patrones de inhibición de ese crecimiento, dependiendo del tipo de bacteria, se definirá si es sensible o no sensible. ¿Por qué es importante que ustedes vean el MIC? Porque ustedes deberán escoger bacterias, tratamientos antibióticos a bacterias que sean, uno, sensibles, que el reporte diga que sean sensibles, y dos, que tengan MIC bajitos, porque quiere decir que concentraciones antimicrobianas bajas van a tener un mayor efecto inhibitorio del crecimiento bacteriano, ¿vale? En cuanto a bacteriuria asintomática, recordarles, el término asintomático aplica para pacientes no portadores de sondas o dispositivos, porque existe confusión del paciente que tiene una sonda, una nefrostomía, un catéter doble J. Obviamente esos pacientes van a tener algún grave síntomas. Si ustedes se basan en los síntomas, pues todos deberían recibir tratamiento. Ya dijimos que la definición, para poder hablar de ella, necesitamos 2 cultivos tomados con diferencia de 24 horas con aislamiento de germen similar. Y existen apenas 3 indicaciones basadas en evidencia de cuándo hay que tratarlas. Uno es la mujer en embarazo, porque potencia el riesgo de complicaciones, infecciones, parto pretérmino, aborto, aumenta la potencialidad de infección en el recién nacido.
2, el paciente que va a ser intervenido en una cirugía urológica en la cual se prevea sangrado. Cada vez se reducen menos los días de tratamiento antibiótico para la bacteriuria asintomática y está disminuyéndose basado en el grado de sangrado. ¿Por qué? Porque es que si alguien sangra y tiene orina, la bacteria con bacterias dentro de la orina, esas bacterias pueden entrar al torrente sanguíneo y generar bacteremia, y esa bacteremia genera muertes, por eso que se trata. Y la tercera es los pacientes que tienen algún grado de inmunosupresión confirmada. ¿Sí? El paciente VIH, estadio C, el paciente con neutropenia febril, pues el paciente hay que tratarlo. No que el paciente diabético está inmunosuprimido por ser diabético, hay que darle tratamiento, no. Es el paciente con inmunosupresión confirmada. ¿A quienes definitivamente no? Pues el paciente con trasplante renal no hay que darle tratamiento, excepto si es dentro del primer mes del trasplante por el golpe de inmunosupresión inicial. Si el paciente tiene sondas permanentes, si el paciente viene de hogar geriátrico, si el paciente va a ser sometido a cirugía ortopédica o cirugía oftalmológica, no debería tamizarse ni buscar bacteriuria asintomática. En este grupo de pacientes ya hay bastantes publicaciones que avalan su no uso. Algunos manifiestan que es el riesgo de que se infecte la prótesis o prótesis que se va a colocar. Pues la respuesta es no deberían perder tiempo buscando urocultivos en este grupo de pacientes ni tamizándolo. Para identificar bacteriurias asintomáticas. Con el tema de cistitis, sí ahí existieron algunos cambios. Uno, pues recordarles que hay cistitis complicadas, no complicadas. Que el tratamiento antibiótico que se le da a la cistitis se redujo de tiempo, ya no damos tratamientos superiores o mayores a 3 días y usualmente optamos por tratamientos monodosis, tratamientos que sea de una única dosificación y ya. Ustedes pueden ver las pautas que están en la gráfica de su derecha, pero para entenderlo es más fácil este flujograma. Ustedes reciben en urgencias una paciente que les dice que tiene ardor al orinar, molestias para orinar, ha tenido sangrado al orinar, cambio de pareja sexual recientemente, es una paciente joven sin ningún factor de riesgo, y pues ustedes cuando la reciben en urgencia lo que deberán pedir es un parcial de orina, no tienen que tomarle un urocultivo, ustedes no la van a dejar hospitalizado inicialmente, un uranálisis, un hemograma. Si el uranálisis les sugiere es patológico, tiene piuria, tiene bacteriuria, no está contaminada, pues ustedes dicen esto es una cistitis en principio no complicada y ustedes deberán dar tratamiento. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? La fosfomicina es un buen esquema antibiótico, ¿por qué? Porque se da una sola dosis, tiene una alta concentración en orina, se elimina por la orina, entonces tiene un alto poder bactericida. El problema es que es no pozo o no está cubierto, entonces tocaría hacerle formato, el paciente tendría que comprarlo. Las otras opciones son las cefalosporinas de primera por 3 días, el trimethoprim sulfa por 3 días. Por 3 días pues podrían ser pautas adecuadas. Si esa paciente le dan salida a ustedes y le reingresa a los 2 días y dice no, persisto con el síntoma, es lo que llamaríamos una cistitis que se tornó complicada y esa paciente lo que habría que hacer es dejarla ya, tomarle ahí sí un cultivo de orina y esperando el resultado de ese cultivo para poder dar tratamiento antibiótico dirigido basado en ese perfil de sensibilidad. ¿Vale? Entonces, conclusiones. En las cistitis no complicadas los tratamientos son cortos, ya no necesitamos tratamientos de 7 a 10 días que se daban anteriormente. Deberíamos preferir tratamientos monodosis. No necesitamos tomar un cultivo de orina al momento del ingreso porque pues, el cultivo no nos va a definir si tiene o no cistitis y siempre que fracasemos a eso, pues estaríamos frente a un cuadro de cistitis complicada. Esto lo hablamos más adelante. En cuanto a infección de vías urinarias complicada, recordarles pues que todo paciente que tiene infección de vías urinarias, pues ustedes le pongan el apellido complicada. Complicada es que tenga una alteración estructural que potencie el riesgo de que se complique o tenga una condición de inmunosupresión que potencie el riesgo de que se complique, una alteración anatómica, que es un cálculo renal, tiene una alteración de su estructura, pues se podría considerar como complicada. Siempre que le pongamos el apellido complicado, el paciente deberá tener una ecografía de ingreso, porque es que estamos diciendo que hay una alteración estructural, entonces debe tener una eco. Si el paciente no mejora pasadas las 72 horas, es donde ustedes deberán pedir una tomografía contrastada, ¿sí? Antes no. Solamente el paciente que no evoluciona favorablemente es el que deberán tomarle el TAC. Miren el nivel de evidencia 4, el grado de recomendación. Ajá. ¿Por qué? Porque ese paciente que no mejora puede tener un absceso, una colección, una nefronia que explique el por qué no mejora.
En cuanto a la opción del tratamiento antibiótico, recordarles que es que cada institución tiene perfiles de sensibilidad y patrones epidemiológicos diferentes de la flora bacteriana circulante. Lo primero que ustedes deben hacer es al sitio donde vayan a trabajar es preguntar por las guías institucionales de infección y basar la pauta antibiótica en esas guías. Recordarles que el comité de infecciones se reúne casi siempre anual o bianualmente, revisan todos los cultivos, sacan unas gráficas de perfil de sensibilidad a las bacterias de esos cultivos y definen para ese perfil qué antibiótico sería su primera, segunda y tercera línea. Quiere decir, muy probablemente para la clínica de eso, Rafael Uribe, la pauta antibiótica no es la misma que le van a dar en un hospital en Palmira o en un hospital en Bogotá. Usualmente nosotros tenemos una población que es una población un poco más pesada, más difícil, es población vieja, es la población más vieja de toda, que tiene múltiples comorbilidades, razones por las cuales las pautas antibióticas nuestras son un poco más potentes al momento del inicio, ¿vale? Si no lo tienen, pues lo que les dice la guía es que no lo tengo, pues considera entonces el tratamiento inicial empírico con una cefalosporina segunda generación más una aminoglicosis, si no hay alteración de la función renal. Considere cefalosporinas de tercera generación, ceftriaxona, perdón, reconociendo que ese puede ser un inductor para resistencia antibiótica, entonces debe ser dirigido y en consenso o por ocasiones aisladas. Y siempre que ustedes tengan tasas de resistencia institucionales para quinolonas superiores al 10%, ustedes deberán contraindicar su uso. Es por eso que nuestras clínicas tienen contraindicado el uso de quinolonas de manera institucional. Entonces, digamos, el paciente llega con infección urinaria, tiene la alteración estructural o funcional o anatómica, una vejiga neurogénica, por ejemplo, por una trauma raquiomedular, el paciente que tiene potencial de complicarse, entonces la catalogo como complicada y la siguiente pregunta es, ¿será que la infección que tiene es por un germen resistente o no resistente? Entonces, lo que le dice es catalogue el riesgo, existen algunos nomogramas para hablar de potencial de riesgo y es lo que dice acá, considera la utilización de escalas o cuestionarios. Existe un cuestionario que se llama el Tumbarello, una opción que dice, mire, la probabilidad con estas características que yo digité de que tenga un germen multiresistente es tanta, y eso les da una pauta para poder iniciar tratamientos antibióticos fuertes sin, de manera objetiva, ¿no? En cuanto a sepsis urinarias, ¿no? Antes recordarles, la sepsis cambió la definición, ahorita ya no es sepsis, no es la definición previa que teníamos de SIRS más un foco, eso ya cambió, ahorita utilizamos algunos indicadores o escalas diferentes como el SOFA, entre otras. Siempre que tengamos un paciente y le pongamos el apellido de sepsis urinaria, es un paciente que debe ser remitido a una UCI intermedia, por lo menos tener monitoría o por lo menos tener seguimiento periódico en su historia clínica. Porque al ponerle el apellido de sepsis, usted está poniendo que tiene una condición de riesgo que potencia el evento de muerte. ¿Sí? Entonces no es tan fácil como poner al paciente hospitalizado con sepsis urinaria, porque si lo tiene en un piso y no le hacen noticas, pues podría caer. Si da con un abogado inquieto, pues podría tener problemas, ¿vale? Aquí está, entonces lo que dice es, si sospecho sepsis, se puede utilizar el cuestionario SOFA, y si el SOFA es alto, pues digo, bueno, esto es una sepsis, y lo que debo manejarlo como tal es trasladarlo a una UCI intermedio y hacer todo el manejo diferencial de reanimación que ustedes ya deberán conocer. Y ahorita vamos a empezar en la parte de las infecciones urinarias asociadas a sondas. Siempre les hacemos la pregunta del paciente que tiene una sonda o el paciente que tiene una sonda o tiene un dispositivo, un catéter, una sonda de nefrostomía, ¿cuál es la probabilidad que tenga bacterias y cuál es la probabilidad que tenga piuria, que tenga leucocitos en orina? Y miren, de cercana al 100%. Quiere decir, un paciente que tiene una sonda, catéter de nefrostomía, catéter doble J, y le tomamos un parcial de orina, pues no está indicado tomar el parcial de orina, porque de entrada les va a mostrar piuria y bacteriuria, se podría confundirlos. Mensaje para llevar a caso, pacientes portadores de sonda, por favor no le pidan parcial de orina, eso no sirve para nada porque les va a dar piuria y bacteriuria de entrada. Y es un error frecuente que le piden un parcial de orina y dicen, pero doctor, tiene piuria, tiene bacterias, es una infección, y simplemente la va a tener por tener la sonda o el dispositivo en posición. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿cómo hacemos para hablar de infección urinaria en pacientes que tienen sonda? Y para eso aparece la definición de infección de vías urinarias asociadas a dispositivos.
Esa infección urinaria asociada a dispositivos es un diagnóstico que conocemos de exclusión. ¿Por qué? Porque siempre tienen bacterias y siempre tienen inflamación en el urotelio. Entonces, ¿cómo hago para diagnosticarla? Por descarte. Si el paciente ingresa, yo le descargo, no tiene una apendicitis, no tiene una otitis, no tiene una amigdalitis, no tiene una celulitis, no tiene nada, no tiene ningún foco infeccioso por ningún otro lado. Tiene una sonda. Le pido los paraclínicos de control y tiene reactantes elevados, pues yo puedo asumir que eso es una infección urinaria asociada a dispositivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tengo ningún otro foco. ¿Le tomo un cultivo de orina? Sí, le tomo un cultivo sabiendo que lo va a tener positivo, pero le va a permitir caracterizar el cubrimiento antibiótico al momento que le dé el resultado. Ahí está la definición en la diapositiva de cuándo consideramos infecciones urinarias asociadas a cateterismo. Y estas son las recomendaciones para dar tratamiento antibiótico a los pacientes portadores de sonda. Les pongo el ejemplo. A usted le remite el paciente que, no sé, Palmira, que le sale un germen extremadamente resistente en el cultivo de orina. Es un paciente que tiene sonda y se lo mandan por urgencias para que le den antibiótico. Lo primero que ustedes tendrán que hacer es preguntarse, ¿será que este paciente tiene una infección urinaria asociada a dispositivo o lo que tiene son bacteriurias asociadas a dispositivo? ¿Cómo hago la diferenciación? Pues le pregunto, lo examino. No está taquicárdico, no está febril, le tomo unos exámenes y su hemograma es normal. Pues digo, esto es una bacteriuria asociada a dispositivo. ¿Hay que tratarlo? La respuesta es no. ¿Cuándo hay que tratarlo? Pues decirle al señor, cuando lo vayan a operar, ¿sí? Si lo van a operar en un mes, unos días antes lo van a hospitalizar, le vamos a poner el antibiótico para minimizar la concentración bacteriana y poderlo intervenir. Diferente que el paciente les llega y te está febril, salió el hemograma con leucocitosis, neutrofilia, tienen ese cultivo con germen multiresistente y ustedes piensan que tienen un proceso infeccioso asociado a la orina, pues eso es una infección urinaria asociada a dispositivo y en ese momento pues sí deberían darle tratamiento, ¿vale? Estos son los flujogramas de manejo. Yo les dejo dentro del panel de Teams o en el correo las guías institucionales donde están un poco como los esquemas de manejo para el tratamiento. Y este es el tema de recurrencia en infección urinaria. ¿Cómo definimos recurrencia? Ustedes ya saben, más de 3 episodios en un año, más de 2 episodios en los últimos 6 meses, los cuales deben ser febriles y deben tener, digamos, confirmación. Habla de recurrencia. Cuando yo tengo un paciente con recurrencia, ustedes deben remitirlo a urología. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que tiene una alteración estructural o funcional que pone en riesgo de reinfectarse, ¿sí? Dentro de las causas de la recurrencia o la población que tiene alta recurrencia está la población mujer posmenopáusica. ¿Por qué? Porque al perder estrógenos, los tejidos se adelgazan, la mucosa uretral o de coaptación uretral se disminuye y eso hace que tengan mayor facilidad para ser colonizadas. ¿Qué sirve en frente a la recurrencia? Usted les llega, ¿y qué puedo hacer para evitar la recurrencia? Entonces acá están las recomendaciones con niveles de evidencia. Darle estrógenos tópicos a las pacientes que tienen atrofia genital y no tienen contraindicación para recibirlos, puede funcionar. Quiere decir, si no tiene cáncer de mama y tiene una mamografía reciente y tiene bajo riesgo de cáncer de mama, pues pueden dar suplencia estrogénica para mejorar la condición de esos tejidos para minimizar el riesgo de infección. La profilaxis antibiótica pues no ha demostrado un beneficio claro, aumenta la resistencia antimicrobiana y debe ser utilizada en casos muy puntuales donde el riesgo-beneficio sea mayor el beneficio que el riesgo. El jugo de arándano, ya vamos a discutir un poquito del jugo de arándano, de la vitamina C, que es discutido, y el uso de lactobacillus. Ustedes ven muchas propagandas de Lactacid, Lactivon, pues ustedes ven que no estaría recomendada de pronto para las vaginitis o vaginosis, el tema ginecológico, pero no para infección. Entonces, vitamina C, que es una conducta que usualmente utilizan muy frecuentemente, la respuesta es no. La vitamina C no modifica el pH. Si yo quisiera modificar el pH, tendría que utilizar unas dosis muy altas, casi que con dosis endovenosas. Tiene un efecto deleterio y es que al metabolizarse en el hígado, el ácido ascórbico forma oxalato. Entonces es un potenciador de la formación de cálculos y el beneficio es muy limitado. Siempre que se evaluó fue más para población embarazada, dado la dificultad de otras terapias por la condición de gestante.
donde se trató de explorar su uso, pero pues la recomendación en este momento es no. Cuando evaluamos, por ejemplo, el arándano, entonces les recuerdo, el arándano per se no es lo que disminuye la recurrencia, sino algo que trae el jugo arándano, algo se llama la proantocianina A, que es una molécula que lo que hace es modificar las características del urotelio para que los gérmenes flagelados no se le peguen. Quiere decir, si ustedes van a mandar el arándano, el jugo es caro, pues traten de mandar entonces la molécula, la proantocianina A. Segundo, si se lo va a mandar, pues verifique que es que el germen sea flagelado, porque si las recurrencias por gérmenes no flagelados, pues está haciendo botar la plata a la viejita. Esas dosis de proantocianina A son dosis estándar que han visto su efecto protector. Si lo mandan así, pues tendría algún beneficio. Si lo mandamos como jugo, pues el problema al analizar los estudios es que son diversas las formas de administrar. ¿Cuánto le da? Un vaso, 2 vasos, con whisky, con vodka. Entonces eso hace que los resultados para el uso de ese arándano sean tan dispares. Y los estrógenos que ya vimos que es de lo que mayor evidencia tiene. Creo que este son recorderis rápidos de infección urinaria. La idea es que por favor revisen el documento que está en la plataforma Teams o en la plataforma del correo, y la idea es que podamos discutir en los momentos que tengamos consulta acerca del tema, ¿vale? Cuídense mucho y hasta luego.